como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El verso 4 dice esto: por medio de las cuales nos ha dado preciosas, subraye eso, preciosas y grandísimas, subraye las dos cosas, subraye la palabra preciosas y subraye la palabra grandísimas. Ahora dice promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, te bendigo en esta mañana, porque cuando las promesas son activadas en nosotros, algo se despierta profundamente en nuestros corazones y cosas que no se habían dado comienzan a darse en el nombre de Jesús. Díganme amén a eso. Amados, el apóstol Pedro nos revela, nos enseña, nos muestra dos cualidades de las promesas de Dios. Pedro dice que toda persona que es llamada, en el verso 2 Pedro está hablando del llamado. Pedro está diciendo que por su gracia y su misericordia fuimos llamados, y que toda persona llamada alcanza o recibe en el momento de su llamado dos cosas. Primero, promesas, pero dice que esas promesas son de dos maneras. Miren esto: primero, preciosas, y segundo, que son grandes, grandísimas. No dice que son pequeñas. Es por eso que te invito a visionar en grande, porque las promesas de Dios, de hecho, no son pequeñas, son grandes. Cuando Dios nos llama, el Señor nos entrega grandísimas promesas, y dice que son promesas preciosas. Amén. En esta serie no voy a hablar de promesas de salvación, porque todos tenemos promesas de ir al cielo. ¿Cuántos lo creen? Todos tenemos promesas de que nuestra familia será salva si nosotros le creemos al Señor. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Son multitudes de promesas en cuanto a la salvación y a la vida eterna. Pero en esta serie me quiero referir a las promesas que Dios hace a nuestras vidas. Y Pedro nos enseña el por qué lo hace el Señor. Primero, preciosas promesas. Segundo, grandísimas promesas. Ahora dice, para que por ellas, miren esto, para que por ellas miren lo que dice, llegaseis. O sea, que para que por ellas continuemos avanzando. Una de las características de cada promesa que Dios nos ha dado es impulsarnos a seguir. Para eso Dios nos entrega una promesa, para impulsarnos a seguir. Las promesas pueden venir a través de un sueño. Las promesas pueden venir a través de una palabra profética. Las promesas pueden venir a través de una revelación que Dios te da en la Escritura. Por eso nosotros tenemos que aprender cómo es que Dios habla. Tenemos que aprender cómo Dios me está dirigiendo a mí. ¿Qué ocurre cuando tuve esa visión y Dios me habló? Algo me enjalonó inmediatamente. Fue algo que me estremeció. Eso hace una promesa. Las promesas de Dios lo que hacen es jalonarte a creer que viene algo mejor. ¿Cuántos lo creen? Y entonces el Espíritu Santo me trae esta palabra de Pedro y dice: wow, las promesas de Dios son preciosas y las promesas de Dios son grandísimas. Ahí esto es el complemento de la visión. Mis hijos, creamos y visionemos en cosas grandes, que cuando Dios está en el asunto, lo que tú vas a hacer, Dios lo va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, anote esto: la promesa viene para jalonarte, para impulsarte a seguir adelante. ¿Cuántos tienen promesas de Dios aquí? Levante su mano que usted tiene promesas de Dios. Díganme amén a eso. Todos los que estamos aquí presentes tenemos grandes y hermosas promesas de Dios. Partamos de allí. Estamos aquí. Ahora la pregunta es: ¿por qué usted me dice eso, pastor? Porque todos los que estamos aquí fuimos llamados por Dios. Todo llamado tiene una promesa.
¿Ok? Ahora, dice el apóstol Pedro lo siguiente: para que llegaseis, o sea, la promesa te jalona a ser participantes. Miren esto, el que tiene promesas, Dios le está diciendo: te quiero hacer participante de mi reino. Pero me impacta una palabra que usa Pedro, el apóstol. Dice: para que seáis participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina. O sea, Pedro está diciendo: ten en cuenta, Jaime, ten en cuenta, pastor Jaime, que el que te hizo esa promesa, la naturaleza del que te la hizo no es la misma naturaleza del ser humano. Esto es tremendo. ¿Por qué Pedro nos muestra esto? Es para que nosotros en esta mañana podamos entender que los hombres nos van a quedar mal. La naturaleza del hombre es prometer, pero va a quedar mal. La naturaleza del hombre es fallar. La naturaleza humana es cometer errores. Y mucha gente ha colocado la mirada en otros. Mucha gente, ¿cuántas mujeres no creyeron en el amor verdadero? Y el hombre les dijo que les amaba, hermano, a morir. Y al final no fue verdad. ¿Verdad? No hubo amor verdadero. ¿Qué pasó? Les quedó mal. Hubo una frustración en esa persona. Y entonces la mujer dice: ya yo no vuelvo a creer en nadie. ¿Usted ha escuchado cosas como esas? Yo no vuelvo a confiar en nadie. Yo no vuelvo a creer en nadie. Entonces Pedro está tomando una palabra y Pedro dice: aprendan que la naturaleza del que les dio la palabra es una naturaleza divina. Atrape esto: la naturaleza de nuestras promesas es divina. Lo que nos da a entender que tenemos que tener claro, revelado, entendido a lo profundo de nuestro espíritu, que quien nos dio la palabra es uno que no va a cambiar lo que Él dijo hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te prometió bendecirte, Él lo va a hacer. Si Dios te prometió que te va a levantar, que va a hacer de ti esto, Dios te habló, Dios te lo dijo, créalo, porque Él tiene el poder de hacerlo. Dios ama bendecir su palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire esto, número 23, 19. Entonces, como el que nos prometió fue Dios con naturaleza divina, tenemos que aprender lo siguiente. Número 23, 19. Dios no es hombre. Moisés en Deuteronomio reitera lo que dijo Pedro. Su naturaleza no es humana, es una naturaleza divina. Entonces Moisés está diciendo: Dios no es hombre. Digan conmigo: Dios no es hombre. Él no puede mentir, mis hijos. ¿Por qué? Porque Pedro lo dice. Su naturaleza es divina, no humana. Los hombres podemos fallar, querramos o no querramos, vamos a fallar. Aún Dios permite que la gente nos falle. ¿Para qué, pastor? Para fijar nuestra mirada simplemente en Él. Amén. Ahora, dice la Escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará pregunta. Él habló y no lo ejecutará. Entonces, anote esto, por favor. Las promesas de Dios tienen 3 etapas. Primero, la etapa de la promesa. Segundo, la etapa de la ejecución de la promesa. Toda promesa tiene 3 etapas. Primero, la etapa de la promesa. Segundo, la ejecución de la promesa. Y tercero, la parte profética de la promesa. Voy a volverlo a decir. Si miramos número 23, 19, me doy cuenta que toda palabra y toda promesa de Dios tiene 3 etapas. Primero, la promesa. Segundo, la ejecución de la promesa. Y tercero, lo profético de la promesa.
¿Por qué, pastor? Porque la Biblia está diciendo, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo la primera etapa. Él dijo, la primera etapa es la promesa. Segunda etapa, la ejecución de la promesa. Y en el verso 20 puede encontrar la tercera etapa. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. La parte profética de la promesa. Dile que está a tu lado, lo que Dios te dijo, nadie podrá revocarlo. Eso es terrible, Padre mío. Nadie podrá echar atrás lo que Dios dijo de nosotros. Ojo con lo que le voy a enseñar en esta mañana. Entonces, la primera etapa es la etapa de la promesa. Todos los que estamos aquí hemos recibido una promesa. Yo he recibido promesas personales de Dios. He recibido promesas ministeriales de Dios. Desde ese momento de la promesa, la palabra entró a nuestros corazones para que Dios pueda revelarse a nosotros como un Dios de cosas grandes. Pero la segunda parte es la parte ejecutorial de la promesa. Es la ejecución de la promesa. Acontece lo siguiente, mis hijos, que todos los que estamos aquí tenemos una palabra profética, una promesa de Dios. Pero entre la promesa y la ejecución de la promesa hay algo que se conoce como tiempo. Y Dios necesita, para ejecutar la promesa, permitir que el tiempo desarrolle en nosotros los ingredientes necesarios para que la promesa pueda exaltar el nombre correctamente del Señor. Es por eso que toda promesa va ligada al tiempo. Y es allí donde la gente, en la etapa de la ejecución de la promesa, pierde la bendición de la promesa. Ojo con lo que le estoy enseñando. Pierde la bendición de la promesa, no pierde la promesa. La promesa está allí. Lo que ocurre es que la persona va perdiendo la bendición de la promesa, pero la promesa está ahí. Y mucha gente se desespera entre el tiempo de la promesa y la ejecución de la promesa. Dios lo prometió, en cualquier tiempo Él lo va a hacer. En cualquier tiempo lo va a hacer. Mucha gente me preguntaba, pastor, pero ¿por qué no arrancas la visión? Algo hay que esperar. Yo sé cuándo arranco algo. Porque si Dios me dice hazlo y la gente dice que no, yo arranco porque Dios dijo que sí. Y cuando Dios dice que sí, ya está eso hecho. Pero hay que esperar el sí de Dios. Eso es un misterio, mis hijos. Hay que esperar el sí de Dios para todas las cosas. Pero la promesa estaba, sí estaba la promesa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que te quiero enseñar, mucha gente es impaciente en el tiempo de la ejecución de la promesa. Y ahí es donde se pierde la bendición de la promesa, no la promesa. Pero al final Dios va a cumplir sus promesas. Es por eso que usted tiene que pedirle a Dios que le dé paciencia para poder esperar las promesas. Y no voy a hablar mucho de la paciencia para las promesas, porque el domingo te voy a hablar de cómo se alcanzan las promesas. Hoy te quiero hacer una introducción de todo esto, ¿ok? Entonces, digan conmigo, promesa, ejecución de la promesa y la parte profética de la promesa. La pregunta es, ¿en qué parte de promesas tú estarás? Porque tenemos promesas. ¿Estarás en la ejecución de las promesas? En esta parte, Dios responde muchas cosas, pero hay otras que todavía Dios no responde. Y Dios está esperando tu comportamiento, Dios está mirando tu actuar, Dios está mirando cómo tú te mueves antes de que venga la ejecución de las promesas. Pero Habacuc me entrega una palabra profética muy profunda para saber caminar en el tiempo de la ejecución. Habacuc me dice, escribe la visión en tablas. ¿Cómo dice Habacuc? Escribe la visión en tablas. Porque aun cuando ella se demore un poco, más se apresura a su fin. Pronto llegará. Lo que da a entender que en el tiempo de la ejecución de la promesa, lo que todavía no se haya dado, la misma promesa como tal, te debe llevar a cada día y cada mañana a pronunciar palabras de fe que te lleven a creer que lo que todavía no se ha dado está muy cerca a darse.
Ahora, lo importante de esto es que tú tengas la convicción de que Dios, el Dios inmutable, te dio la promesa. Eso es sumamente importante, porque es allí donde abrimos puertas para que el enemigo nos dañe el propósito. Mucha gente ha dejado su propósito y ha dejado de avanzar en lo que Dios le dijo, porque en la etapa ejecutorial quisieron que las cosas fueran ya. Pero Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe si estamos o no estamos preparados para alcanzar esa promesa. Ahora, llega el momento en que se ejecutan las promesas de Dios, pero hay otras que quizás no se dan. Y es la tercera etapa, la parte profética de las promesas. La parte profética de las promesas, me dice Dios, si tú no lo ves, lo van a ver tus generaciones. Entonces, hay cosas que tú tienes que aprender. Toda promesa que Dios te dio no se va a perder. Tus generaciones son herederos de promesas. Y nosotros tenemos que caminar creyendo que cosas que no se ejecutaron en mi tiempo se ejecutarán en el tiempo de nuestras generaciones. ¿Cuántos lo creen? Dile que está a tu lado, siembra promesas para tus generaciones. Tienes que sembrar promesas para tus generaciones. Mis hijos, el enemigo está detrás de las promesas, porque el que pierde la promesa se desmaya en el camino. Cree de que Dios no está con él. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos claro esto. Josué 21:45. Por favor, léalo conmigo. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Digan conmigo, todo se cumplió. Mis hijos, Josué está reiterando que sus palabras y sus promesas son buenas. Y él dijo, todo llegó al cumplimiento. No importa cuándo ni cómo, tú te tienes que meter en el corazón de que lo que Dios te dijo tendrá un cumplimiento. Tendrá un cumplimiento, tendrá un cumplimiento. Usted tiene que creerlo. ¿Qué nos impulsa a avanzar? Las promesas del Señor. Ahora, le dije que nada puede detener las promesas que Dios le entregó a cada uno de nosotros. Pero hay un enemigo que tenemos que conocer en esta mañana. Buenos días. Hay un enemigo que tenemos que saber que está ahí y no es el diablo. Pregúnteme quién es. Nosotros mismos. El mayor enemigo de las promesas no es Satanás. El mayor enemigo de las promesas no son los problemas. El peor enemigo de las promesas somos nosotros mismos. Muy buena pregunta, ¿por qué? Así es, pregúnteme, ¿por qué? Pregúntale al Espíritu Santo cuando ora, ¿por qué? Es importante que aprendamos que el peor enemigo de las promesas somos nosotros mismos. El diablo no puede tocarte ni una de las promesas que Dios te dijo. Las circunstancias no pueden quitarte ninguna de las promesas que Dios te dio. Pero los únicos que tenemos la responsabilidad de que nuestras promesas se mantengan firmes somos nosotros mismos. Es por eso que el mayor ataque del enemigo será en contra tuya, para que tú no puedas avanzar y tú le abras las puertas para que él dañe y destruya las promesas que Dios te entregó. Usted tiene que pedirle a Dios que le ayude a caminar en sus promesas. Usted tiene que pedirle a Dios que le dé la fortaleza para creer cada mañana en sus promesas. ¿Estamos aquí? Y quiero enseñarte lo siguiente. Vaya conmigo, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 30. Nehemías 9:30. Dice la Escritura: les soportaste por muchos años y les diste a ellos testimonios con tu espíritu por medio de tus profetas, pero ellos no escucharon, por lo cual tú los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Por el tiempo me voy a sentar en este versículo. Nehemías le está orando a Dios. Nehemías le está diciendo al Señor: Señor, ¿qué hacemos con este pueblo?
Este pueblo tú lo escogiste. Este pueblo tú le diste tremendas promesas. A este pueblo que era un pueblo insignificante, a ti te plació escogerlo, llamarlo y hacer de ellos una gran nación. Ellos vieron, mis hijos, miren, si hubo un pueblo que tuvo el privilegio de ver dimensiones nunca antes vistas por Dios, fue la nación de Israel. Usted conoce la historia. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo. Vieron cómo el Señor hizo que cayera del cielo maná. Vieron cómo las codornices caían ahí en sus manos. Tomaban las codornices y comían carne. Ellos vieron cómo Moisés con la vara le golpeó la roca y salió agua. Caminaron durante muchos años en el desierto. Y dice la escritura, ¿cómo? No lo sé. Pero eso hubo un milagro terrible. Ellos iban caminando, sus generaciones iban creciendo. ¿Y qué pasaba con el calzado de los muchachos? Les crecía de una manera sobrenatural. Dice la Biblia que allá no había Belrosita. Y dice la Biblia que sus vestidos nunca se envejecieron. Por Dios santo, ¿cómo hizo eso Dios? Si una nación vio milagros sobrenaturales, fueron ellos. Crecían, sus huesos crecían, sus partes del cuerpo crecían, y a la par que le pasaba con la ropa, la talla de la ropa también crecía. Un milagro sobrenatural. Ahora la pregunta es, ¿ellos se daban cuenta en el momento en que la ropa les crecía? Digan conmigo, no. ¿Se daban cuenta en el momento en que el calzado les crecía? Digan conmigo, no. Lo mismo ocurre con usted y conmigo. Hay momentos que no nos damos cuenta cuando Dios está haciendo milagros a tu favor, pero tenemos que creer que Él los está haciendo todos los días. Damos gloria al Señor. Todos los días los está haciendo. Amén. Amén. Y levantó Dios a Moisés y le envió a los profetas y les hablaba. ¿Y qué pasaba con ellos? Mis hijos, las palabras de Dios en ellos no se hacían realmente llenas de fruto en sus corazones. Y Nehemías, ahora, Señor, ¿qué pasa con esta gente? Ahora miren lo que dice el escritor sagrado. Como no te creyeron, como no te escucharon, los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Cuando usted no cree en las promesas de Dios, el mismo Espíritu Santo permite que te llenes de temor, de inseguridad. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que no? Creamos que Dios nos ha dado grandes promesas. Mis hijos, miren, se los declaro delante del Señor con temor y temblor. Si avanzamos creyéndole a Dios, este año, en este lugar no cabrá la gente. No el año que viene, este año. En nuestro Family Day te vas a sorprender de tanta multitud de gente. Porque cuando Dios se mete en nuestras promesas, lo imposible se hace posible. ¿Cuántos lo creen? El verso que viene, hijo, miren esto. Ahora dice el escritor sagrado lo siguiente: mas por tus muchas misericordias, que dice la Biblia, no los consumiste, ni tampoco los desamparaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Por eso le digo, las promesas no se pierden. Ellas quedan allí en stand-by. Ellas quedan allí. Ahora, el 38, por favor, note lo que dice el 38. Él está orando, él les está diciendo y les habla al pueblo. Nehemías le habla a la gente, Nehemías le dice, y la gente, cuando Nehemías le dice todo esto, mira lo que la gente dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos, ¿qué dice la Biblia? Ahora, ¿quién hace promesa ahí? El pueblo hace promesa ahí. El pueblo hace promesa a Dios. Dios entrega promesas, pero anote eso: toda promesa es condicionada a tu fidelidad. Toda promesa es condicionada a la fidelidad. Viene Nehemías, le dice al pueblo: muchachos, pero ¿qué es lo que ocurre? Miren cómo Dios le ha dado a ustedes palabras, y ustedes, hermanos, nada que nada. Y ustedes nada que nada, y ustedes nada que le creen a Dios. ¿Hasta cuándo? Dios ha dicho que ha extendido su misericordia. El pueblo reacciona. Dile que está a tu lado: reacciona. El pueblo reacciona. Y cuando el pueblo reacciona, en el verso 38, el pueblo dice: ¡wow! Gracias, Dios nos dio una misericordia nueva.
Y el pueblo reacciona, entonces el pueblo dice, vamos a hacer promesa a Dios. Y le dijeron a Nehemías, Nehemías, tráenos un libro para escribir nuestros nombres. Y comenzaron a hacer una gran fila, Jenny. Y comenzaron a escribir sus nombres. Yo, Jaime Sarmiento, me comprometo a serle fiel a Dios. Y voy a hacer una promesa. Voy a seguir buscando a Dios. Ese día escribieron sus nombres en un gran libro y fueron firmadas por los príncipes, fueron firmadas por los levitas y fueron firmadas por los sacerdotes. ¿Y qué dijeron ellos? Nos comprometemos a creerle a Dios nuevamente y a sus promesas. Pero ¿por qué te estoy enseñando en este punto esto? Porque te quiero demostrar que el peor enemigo de las promesas de Dios somos nosotros mismos. Mis hijos, esa gente caminaba con una herencia de promesas. Tan tremendo es Dios que estando ellos esclavos, Dios les da una promesa y Dios les dice, el día que ustedes salgan de aquí de Egipto, las egipcias los van a bendecir a ustedes. Cuando ellos salieron de la esclavitud, la Biblia dice que las egipcias se despojaron de todo el oro que tenían y le dieron masas para que ellos tuvieran comida en el desierto. Tremendo Dios, los liberta y los bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y todavía no veían todo eso. Ahora llega Nehemías, les habla, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Dios les ha dado grandes promesas, Él es misericordioso, no se han ido. Ellos reaccionan, ellos firman, está bien, hacemos promesas. Pero ¿qué fue lo que ellos habían dejado de hacer? ¿Y a qué se comprometieron nuevamente? Vamos a leer, por favor, desde el verso 29 del capítulo 10 en adelante. Entonces ellos se comprometieron en esto. Nehemías 10. Verso 29. Aquí me deja y me da una luz el escritor sagrado. Dice, se reunieron los hermanos con los principales para protestar y hicieron juramento que andarían en la ley de Dios. Lo primero que ellos prometieron, ellos hicieron promesas a Dios. La primera promesa que le hicieron a Dios, ¿cuál fue, mis hijos? Vamos a caminar por la palabra de Dios. Porque atrape esto, las promesas de Dios se manifiestan en la palabra de Dios. Si usted quiere vivir por promesas, tienes que caminar por la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? La palabra de Dios tiene que ser para nosotros el todo para poder vivir por promesas. El que se aparta de la palabra no puede vivir por promesas. La obra del enemigo es apartarnos de la palabra para que nosotros no vivamos por promesas, sino entonces querramos depender de nuestra sabiduría o de nuestro conocimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí estamos. Hoy vamos a hacer una promesa, caminaremos por tu palabra, número 1. Y fue dada orden por Moisés, siervo de Dios, y que guardaran y cumplieran sus mandamientos, los decretos de Jehová. Y ellos que dijeron, haremos promesas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a comprometer? ¿Cuántos le van a decir, Señor, te hago una promesa, voy a creer más en tu palabra? ¿Estamos aquí? Aleluya. El 30, por favor. Entonces la primera promesa fue andar en su palabra. Y número 2, segunda promesa, ellos dijeron, no le daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Número 2, consagraron a sus generaciones. ¿Qué hicieron? Lo número 2, hicieron una promesa, consagrar ¿a quién? A sus generaciones. Ellos dijeron, las hijas de nosotros no se pueden juntar con cualquier persona. Por algo dice Pablo, ¿verdad? No te unáis en yugo desigual. Hay un problema en eso y grande, porque no tienes la misma visión de la palabra del Señor. Entonces se comprometieron para guardarse, ¿verdad? El verso que entra, hijo, por favor, el 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra traían a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomarían para ellos en ese día ni en otro día, porque era un día santificado para el Señor. Y que el año 7º dejarían descansar la tierra. Tercera promesa. ¿Sabes? La tercera promesa fue la siguiente: el día del Señor será para nosotros un día de reposo. Iremos a la casa del Señor ese día. Ese día estaremos para adorar a Dios. Nada nos va a quitar el deleite. Nada nos va a apartar de estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren las promesas para que pueda entenderme lo que le voy a decir. Ahora dice así el verso que entra, por favor. El 32.
Entonces lo tercero, vamos a estar en la casa del Señor. Nos impusimos por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte del ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Lo cuarto fue, volvieron a despertar por la casa de Dios. Ellos dijeron, vamos a contribuir con la casa del Señor. Nos vamos a levantar a trabajar por la casa de Dios. Comenzó una pasión por la casa de Dios. Y en el verso 37, miren lo que ellos se comprometen. Nos comprometemos que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes. Además, las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas reciban las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Ellos se comprometieron en honrar a Dios en su casa, en traer los diezmos y las ofrendas. Miren esto. Entonces, allí estaba Nehemías y Nehemías recibió aquel tratado, lo firmó. Muy bien, los bendigo. Digan todos, hemos hecho promesa a Dios. Ok. Ahora vamos por favor a Nehemías 13:6. Mis hijos, esto fue en el 10. Todos firmaron. Viene Nehemías y le dice a los líderes, miren líderes de Casa de Vida, voy a hacer un viaje. Me toca viajar durante unos meses. Voy a arreglar unos asuntos en la iglesia apostólica. Necesito ir a visitar algunas iglesias. Y veamos qué pasa cuando Nehemías pide un permiso para viajar. Unos días que faltó Nehemías. Nehemías se fue de viaje y miren lo que ocurrió, por favor. Entonces miren lo que dice Nehemías 13:6. Pasaron unos días, pasaron una semana, pasaron unos meses, no sabemos cuánto. Pero del 10 al 13 mucho camino pasó. Ahora dice Nehemías 13:6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Miren esto, mis hijos. En el 13:6 Nehemías no estaba en Jerusalén porque pidió un permiso para viajar. Dice la escritura, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo fui al rey y al cabo de algunos días pedí un permiso. ¿A quién? Al rey. Un permiso. El 7, por favor, hijito lindo. Ajá. Para volver a Jerusalén. Y entonces supe de todo el mal que había pasado allí. El verso 11, por favor. ¿Y cuál fue el mal? Miren esto, lo que pasó en el verso 11. Entonces yo reprendí, cuando me di cuenta de todo esto, ¿a quiénes? A los oficiales. Y les dije a los oficiales, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní. ¿Y qué dice la Biblia? Pero ¿qué pasó a mis hijos? ¿Qué habían firmado? ¿Qué habían firmado? Habían firmado un compromiso de velar por la casa de Dios. Y por unos días que se ausentó Nehemías, ya a ellos se les habían olvidado las promesas que habían hecho a Dios. La primera promesa que se les olvidó era estar pendiente del servicio de la casa de Dios. Ahora miren lo que pasó. En el verso 12, por favor. Miren esto. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Por qué lo trajeron el día que él llegó? Digan conmigo, porque se les olvidó lo que prometieron. ¿Ah? Se les olvidó. Padre mío, yo dije ayer, Señor, con razón tú dices que tú no eres hombre para que mienta, porque el hombre promete y el hombre no cumple, el hombre se le olvida. Entonces se les olvidó el verso que entra, el 15, por favor, el 15. Miren lo que vio en el 15. En aquellos días yo vi en Judá que algunos pisaban en lagares el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Qué le dijo él? Oigan muchachos, pero si hace unas semanas ustedes prometieron. ¿Ustedes qué fue lo que prometieron? Que se iban a congregar, que iban a buscar a Dios. ¿Y qué pasó ahora aquí? Y miren esto que me termina de impactar. En el verso 25. Miren lo que dice el verso 25. Y entonces dice así el verso 25. Y reñí con ellos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y reñí, o sea que cogió rabia, se molestó. Y reñí con ellos y los maldije. Y herí a alguno de ellos. Y les arranqué los cabellos. Tremenda rabia cogió Nehemías. Les arrancó los cabellos, los agarró por las mechas. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Miren esto. Le arranqué los cabellos y les hice ¿qué cosa?
y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a vuestros hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Saben lo que me impacta de este versículo? Que Él los hizo, ¿qué cosa? Que Él los hizo jurar. La pregunta es: ¿cuántas veces tienes que prometerle a Dios que le vas a creer a sus promesas? ¿Tú sabes cuál fue el problema de este pueblo? Que este pueblo se la pasaba diciendo esto: Señor, yo te voy a creer hoy, yo te voy a creer hoy. Al día siguiente, ¿qué pasaba? Como si nada. Fallaban, se levantaban, y ¿qué volvían a decir? Señor, yo te voy a volver a creer hoy, yo te voy a... ¿Y Dios qué hacía? ¿Y Dios qué hacía? Ahí, extendiendo su misericordia. Amados, ¿será que este cuadro se le parece o se refleja a alguien en este tiempo? Gente que un día dice: Señor, yo voy a creer en tus promesas, pero al día siguiente se le olvida lo que le dijo a Dios cuando le dijo: yo voy a creer en tus promesas. Y entonces viene la palabra, y entonces tú dices: ay, Señor, perdóname, yo ahora voy a volver a creer en tus promesas. ¿Cuál es el resultado de todo esto, mis hijos? El resultado de todo esto es lo siguiente. Vaya a la Biblia, por favor. El resultado de creer un día y echar por tierra al otro día las cosas y volver a creer al otro día es el siguiente. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa. Digan conmigo: Dios no retarda la promesa. Mis hijos, partamos de este punto. Dios no la retarda. Dios no retarda la promesa. Pero miren lo que dice: según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren esto es un versículo profundo. Pastor, pero es que Dios me dio una palabra hace tanto tiempo, ¿y por qué el Señor no la ha cumplido? No. No es que Dios no la haya cumplido. Lo que pasa es que tu falta de obediencia a la promesa retrasó la promesa. ¿Vamos aquí? Lo que pasa es que tu falta de caminar en la obediencia hizo que se retrasara la promesa que Dios te entregó. Porque te tengo una noticia: no se perdió la promesa, está retrasada. Y no la retrasó Dios, porque Dios no retrasa sus promesas. Nosotros retrasamos el proceso ejecutorial de la promesa. ¿Estamos aquí? ¿Sí estamos atrapando? Es que Dios tenía en sus propósitos que el año pasado ibas a ser elevado a otro nivel, pero fallaste. Volviste a cometer el mismo error que venías cometiendo. Te pasó como ese pueblo que un día afirmaste: Señor, ahora sí, me voy a afirmar, esto no lo voy a volver a cometer, porque fue un error que me costó terriblemente. Pero pasaron meses y volviste a cometer el mismo error. ¿Estamos aquí? ¿Tú sabes lo que hizo eso? La promesa no se te perdió, pero tú mismo retrasaste el proceso de la promesa. Y lo que más me sorprende de esto, yo digo: Dios, tú eres tan misericordioso. Pero me estoy estudiando no para predicarlo, sino para que Dios me hable el libro de Hebreos. Como te digo, estudia un libro para ti, léelo para ti. Estoy estudiando Hebreos y me sorprendió encontrar que hay algo. Yo dije: Dios mío, escudriñame, porque de repente no sabemos si nos esté pasando a nosotros. El problema no es echar por tierra la promesa, sino el problema es la consecuencia de lo que pasa mientras volvemos a agradar a Dios para que Dios vuelva a acelerar la promesa. ¿Qué pasa? Pregúnteme: ¿qué pasa, pastor? Vamos a la Biblia, que ya tiene la respuesta. Hebreos 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Dios permita que en esta mañana podamos dimensionar lo que es, hermanos, ser conscientes de que tenemos promesas. ¿Cuántos somos conscientes? Diga, tengo que ser consciente de que tengo una promesa. Porque
es verdad, no vas a perder la promesa. No la vas a perder. Pero sí provocas un retraso impresionante en tu vida espiritual. Miren esto. Y la segunda consecuencia es esta. Temamos pues, ¿qué nos dice el escritor? Tengan temor, no sea que permaneciendo aún la promesa. Miren lo que dice el escritor sagrado. Entonces, lo primero de no ser consciente de grandes promesas es que la promesa se atrasa. No por causa de Dios, porque Él no retrasa su promesa, sino por causas nuestras, amén. Ahora, lo segundo dice, tengan temor, muchachos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. A mí este versículo me impacta. Miren esto, parezca no haberlo alcanzado. Nos da a entender lo siguiente, como si tú estuvieras en 40 días de ayuno, de largo, 40 días, y sueltas el ayuno, y te invitan a comer, y tremendo festín ahí, y tú vienes caminando ya sin fuerza, y cuando vas llegando a la mesa, te la quitan. Eso es lo que da a entender ese versículo. Que si no hay temor en nuestros corazones, vamos a estar caminando y nunca alcanzaremos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y esto se llama frustración. Mis hijos, lo peor que hay es que tú avances y no te sientas realizado en lo que tú haces. La frustración te llega de tal manera que tú dices, yo no sé qué pasa con mi vida. Tantos años haciendo esto y yo no veo resultados, yo no veo nada. Entonces Dios está diciendo, tengan temor. Aún la promesa permanece. Pero ten temor de ti mismo. Ten temor de no desobedecer a Dios. Porque la promesa está ahí. Digan conmigo, las promesas están ahí. Pero podemos no alcanzarla. Ahora lo que viene es impresionante. El verso 2, miren esto. El verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ahora aquí viene esto. Número 2. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. Y número 3, la palabra no la acompañaron con fe. Mis hijos, el temor más grande de todo esto es lo siguiente. Es que usted viene a la iglesia cada domingo. Es que usted viene a la casa del Señor y escucha palabra. Pero el problema de esto es que la palabra que usted oye aquí, es que la palabra que yo predico aquí, esa palabra no se ponga por obra. Estamos acá. Cada día tú y yo tenemos delante de Dios una mayor responsabilidad. ¿Por qué lo hiciste? Si tú escuchaste la palabra. Entonces Dios dice, mi palabra la tenías por poco. ¿Estamos acá? Ay, Señor, es que yo tenía promesas, pero ¿por qué no cumpliste la palabra? Si tú sabías la palabra, ¿por qué no hiciste lo que tú escuchabas? ¿Se acuerdan que Santiago dijo, no sean oidores olvidadizos, sino seamos oidores y hacedores de la palabra? Porque el problema no es oír palabra, sino es hacer palabra. Entonces Hebreos dice, tengan cuidado ustedes que tienen promesas. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios aquí? Ten cuidado de que la palabra que tú oyes no se convierta para ti en una palabra pasajera. Y número 2, procura de que cada palabra que tú recibes la acompañes con fe. Porque las consecuencias son graves. El que viene, hijo, por favor. Ahora miren esto, miren lo que dice Hebreos 3:16. Note lo que dice Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído no le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, el 3:17. ¿Y con quién estuvo, qué dice la Biblia? ¿Y con quién estuvo disgustado cuántos años? Atrape esto. Un disgusto de un padre con el hijo, por mucho que el hijo haya sido desobediente, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto?
Un día Blanquita, ¿sí o no? Porque tienen si es la quieren, se me tira, papi, dame un abrazo. ¿Quién le dice que no? Usted no le puede negar un abrazo a su hijo. No se lo puede negar, por muy bravo que esté. Papi, dame un beso. Está bravo, pero me desarma. Pero escúcheme bien, ¿por qué duró el Señor 40 años enojado? 40 años enojado. ¿Cuánto tiempo duró Dios enojado? 40 años. Ahora, ¿qué significa que Dios esté enojado conmigo 40 años? ¿Qué significa eso? La pregunta es, ¿ellos le hicieron algo a Dios? ¿Qué le hicieron? ¿Sabes qué le hicieron? No creyeron en su palabra. Es que la mayor desobediencia es no creer en la palabra. Es no creer en lo que Dios nos ha dicho. La mayor desobediencia es saber que está malo lo que voy a hacer y lo que hago y seguir haciéndolo. Entonces dice Dios, ven acá, papá, yo me voy a enojar contigo, mano. Me voy a poner contigo serio. Pero la promesa está ahí, digan conmigo, la promesa está ahí. Pero Dios necesita que nosotros le pidamos realmente que nos perdone. ¿Por qué, pastor? Marcos 9:24, termino con esto. Marcos 9:24. Hagamos lo siguiente, tomemos este ejemplo. E inmediatamente el padre del muchacho, ponme desde el 22, por favor, hijo. Y muchas veces le echan el fuego, el demonio a mi hijo y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó al maestro y le dijo, ¿cómo le dijo el padre? ¿Cómo le dijo? Digan conmigo, yo creo, Señor. Pero entonces el Señor fue más sincero y le dijo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Usted ha visto eso? Que se cree pero se es incrédulo. Así hay gente. Hay gente que cree pero es incrédula. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? El sistema dice que tiene un Dios, pero no creen en la palabra de Dios. Y este hombre le fue sincero a Jesús, le dijo, Señor, yo creo. Pero ¿cómo le dijo? Ayuda a mi incredulidad. Yo creo que en esta mañana nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, yo he creído en ti, pero necesito que me ayudes a mi incredulidad. La palabra incredulidad, miren esto, es un vacío en un área de la persona. O sea que había un vacío. Hay gente que cree que Dios lo puede prosperar. Hay gente que cree que Dios no lo puede prosperar. Hay gente que cree que Dios existe. Pero hay gente que cree que Dios no le puede santificar. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que no haya incredulidad en nuestros corazones. Porque miren esto. ¿Cuántos creen que hay el infierno? ¿Cuántos creen que eso existe? Pero hay gente que no cree que se puede ir para allá, por eso es que se sigue pecando. ¿Estamos aquí? Sí, yo creo que hay un infierno, pero entonces no dejo de pecar porque no creo que yo me puedo ir para allá. Entonces, yo creo, pero soy incrédulo. ¿Estamos aquí? Yo creo que hay que congregarnos. Yo creo que hay que congregarnos, pero no se esfuerzan para congregarse. Entonces, se cree, pero hay un corazón lleno de incredulidad. Si yo pregunto, ¿tú crees que Dios es real? Claro, yo creo que Dios es real. Pero entonces, si tú crees que Dios es real, ¿por qué no operan todas las cosas que están en ti de Dios conforme a la palabra de Dios? Porque hay partes de nosotros que son incrédulas. ¿Tú crees en Dios? Sí, pastor, yo creo en Dios. Pastor, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero mañana tengo temor de que algo malo me puede pasar. Entonces, yo estoy creyendo, pero estoy siendo a la vez incrédulo.
¿Estamos aquí? Y ese es el detalle de nosotros. No puede haber en nosotros fe, y esa fe no puede estar acompañada de incredulidad. Porque la fe acompañada de la incredulidad crean un cortocircuito internamente en nosotros. Entonces, por un lado escuchamos la palabra y por otro lado la incredulidad nos está haciendo creer de que lo que escuchamos en la palabra no se va a cumplir. ¿Estamos aquí? Ahora, él le dice al maestro: Señor, yo te creo, pero ayuda a mi incredulidad. La pregunta es, ¿cómo Jesús le ayudó al Señor a ayudarle en su incredulidad? El 25, por favor, brother. Miren esto. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ¿qué dice la Biblia? Reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Miren lo que me enseñó el Señor. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo echó fuera al demonio que estaba en el niño? ¿Quién está conectado? A ver. ¿Por qué creen? ¿Creen que lo echó para demostrar que tenía poder? ¿Por qué lo echó entonces fuera? Para ayudar a la incredulidad del Señor. ¿Estamos aquí? Jesús públicamente expulsa a ese demonio, no para que vieran que tuviera unción, sino para el que le dijo: ayuda a mi incredulidad, fuera sano de la incredulidad. ¿A dónde te voy a llevar? Regálame estos minutos. Hay cosas que Dios ha permitido que tú puedas ver, obrar de Él hacia ti, para enfrentar tu incredulidad, para que tú dejes la incredulidad y puedas convencerte que el Dios que te llamó y te dio promesas está contigo, para que le creas sin incredulidad. Si yo hago un examen aquí y te pregunto: ¿tú has visto a Dios hacer algo a favor tuyo? Todos los que estamos aquí, como decimos: sí, pastor, he visto a Dios obrar. Entonces esa es la mayor señal de que Dios te está ayudando a que no tengas incredulidad, sino que tengas fe para creerle a sus promesas. ¿Estamos aquí? Señor, ayuda a mi incredulidad. Está bien, voy a ayudar a tu incredulidad. Y llamó al niño en el nombre de Jesús. Suéltalo, sal ahora. Lo sacó. ¡Fua! Ay, mi hijo está libre. Mi hijo está sano. ¿Qué se le salió al padre? La incredulidad. ¿Sabes lo que ocurre en nosotros, mis hijos? Somos mitad fe y mitad incredulidad. Mitad dice: Dios está conmigo. Oramos y decimos: Dios me va a ayudar. Pero la otra mitad dice: ¿será que sí? ¿Será que va a pasar? ¿Será que esto sí se va a dar? ¿Será que sí me van a entregar la visa? ¿Será que sí podré entrar a los Yunais? Allá a los Yunais. ¿Será que sí voy a ir a Walt Disney allá? ¿Será que sí voy? ¿Será que sí me van a aprobar esto? ¿Será que Dios sí me va a ayudar? Pero es que todos los días tú estás escuchando la palabra que te dice: yo estoy contigo y no te dejaré, sino que haré contigo lo que te he dicho. Oiga, tremendo. Entonces tú sales y empiezas aquí a maquinar. ¿Será? ¿Y no será? Y entonces, ¿qué pasa? Y termino con esto. Cuando el padre de familia le dice a Jesús: ayuda a mi incredulidad, ¿quién le estaba trabajando todo el sistema a este hombre? Satanás. Porque la mayor obra del diablo para destruir en este tiempo no es que tú lo veas con cacho ni con trinche. Porque te aseguro que si lo ves con cacho, con trinche, del temor, tú le gritas y le dices: en el nombre de Jesús te vas. Si acaso te acuerdas, ¿no? Pero el plan más destructivo de Satanás en este tiempo es afectar nuestra confianza y afectar nuestra fe en el Hijo del Dios Todopoderoso. ¿Estamos aquí? Por eso el Señor le dijo a Jesús: ayúdame, porque yo creo pero tengo dudas. Ayúdame, porque yo creo pero me da miedo esto. Ayúdame, porque yo creo en ti pero me da temor que me pase esto. Y el Señor me dijo ayer: hay gente que dice que cree en mí, pero tiene miedo de que pasen cosas contrarias a lo que Él ha dicho de nosotros.
Y en esta mañana el que le hizo el milagro al Señor está aquí para que no solamente creas, sino que confíes en lo que tú crees. Porque el problema es el siguiente: cuando él le dijo, yo creo pero tengo incredulidad, era que no confiaba en lo que creía. Y tú y yo tenemos que confiar en lo que creemos. Ayúdame en el piano, hijo. Tú y yo tenemos que confiar en lo que creemos. ¿Estamos aquí? Miren, mis hijos, yo sé que no es fácil creer cuando las circunstancias no se dan. Pero muchas veces cuando las circunstancias no se te han dado, Dios te ha enseñado y te ha demostrado de que Él está ahí.